Antes de pasar a otros temas de farmacoterapia más complejos, es necesario volver al tema de los neurotransmisores, para así comprender mejor los posteriores temas que vendrán en mis siguientes vídeos. En este caso, vamos a hablar de otros neurotransmisores que no hemos visto anteriormente. Uno de ellos es la dopamina, que si no lo sabían, es la precursora de los dos neurotransmisores del sistema nervioso autonómico, es decir, el simpático y parasimpático, que son, como ya dijimos en el vídeo antepasado, la adrenalina y la noradrenalina. La dopamina químicamente consta de un catecol, es decir, un benzenodiol meta sustituido con una etilamina radical. Se sintetiza a partir de la tirosina o de la fenilalanina, que sabemos que son aminoácidos aromáticos. La fenilalanina se convierte a tirosina por acción de la fenilalanina hidroxilasa presente en el hígado. La tirosina es transportada al cerebro, donde a través de la enzima tirosina hidroxilasa, se convierte a 3,4-dihidroxifenilalanina, mejor conocida como levodopa, que ya hablamos un poco de su papel como un simpaticolítico en el vídeo pasado, y tiene otras propiedades que veremos más adelante. Ahora bien, como paso final para síntesis de dopamina, interviene otra enzima, la L-aminoácido aromático descarboxilasa, para dar lugar al neurotransmisor final. Ahora, en esta imagen les muestro una terminación neural dopaminérgica. La dopamina es almacenada en vesículas por medio del transportador vesicular de monoamina, que igualmente vimos en el vídeo pasado, que es responsable de la activación de respuestas del sistema nervioso simpático, por lo que a este nivel, se le denomina dopamina simpática. Ahora bien, en la presinapsis, existe el transportador de dopamina, que se encarga de evitar el reingreso sináptico de la dopamina, mientras que, enzimas como las monoaminooxidasas se encuentran tanto presináptica, como posinápticamente. Las monoaminooxidasas, se encargan de formar los dos metabolitos más importantes de la dopamina, el ácido 3,4-dihidroxifenilacético, que posteriormente por acción de una catecol ortometiltransferasa se convertirá a ácido homovalínico, que es el residuo final del metabolismo de dopamina, aunque bien, como pueden ver hay otra vía enzimo-inversa, en la que la catecol ortometiltransferasa degrada la dopamina a 3-metoxitilamina, y entra la monoaminoxidasa para formar el ácido homovalínico. Ahora bien, se sabe que un 6% del líquido cefalorraquídeo está compuesto por los metabolitos finales de la dopamina. Ahora, hablemos de los receptores. Hay dos familias de receptores dopaminérgicos. Como pueden ver, la familia D1 está ligada a un aumento de AMP cíclico, es decir, a proteínas GS, mientras que la familia D2 está ligada a un decaimiento, o sea, proteínas GI. Ahora, hablando de ellos más a detalle, los receptores de la familia D1, que son subfamilia D1 y D5, se expresan como pueden ver en el núcleo accumbens, que es la vía del neurotransmisor GABA, que veremos más adelante. Mientras que la familia D2, que alberga a las subfamilias D2, D3 y D4, están dispersos más ampliamente por el sistema límbico, es decir, hipocampo, amígdala cerebral, y gran parte de la sustancia negra. Los receptores tanto subfamilia D1 como D2 modulan la liberación de noradrenalina y adrenalina. El receptor D2 inhibe en forma tónica la liberación de adrenalina a partir de las células cromafines de la médula suprarrenal y la liberación de noradrenalina a partir de las terminaciones nerviosas simpáticas. Por el contrario, el receptor D1 responde al estímulo dopaminérgico de alta frecuencia para estimular la liberación de catecolaminas a partir de la médula suprarrenal. Las respuestas fisiológicas bajo regulación dopaminérgica y estimulación de receptores dopaminérgicos, a nivel tanto del sistema límbico como del sistema nervioso central son el conocimiento, memoria y actividad motora. La alteración del sistema dopaminérgico es fundamental en varias enfermedades como en la enfermedad de Parkinson, síndrome de Tourette, depresión bipolar, esquizofrenia, déficit de atención con hiperactividad, y abuso de sustancias. El sistema límbico, si no saben, al estar constituido por el hipocampo y la amígdala cerebral, modula gran parte de las capacidades para aprendizaje, al igual que también algunos trastornos de hiperactividad y déficit de atención, y gran parte de la etiopatogenia y fisiopatología del mal de Parkinson se fundamentan en defectos de la vía dopaminérgica a nivel del sistema límbico, es decir, la vía mesolímbica dopamérgica, que pueden ver en la imagen. Como se dijo, la dopamina controla otras vías de neurotransmisores, que vamos a hablar.
Hay receptores similares a D1, a través de una vía sujeta a fosfoquinasa A, modula el flujo de sodio, calcio, fósforo y algunos compuestos nitrados, para iniciar una conducción iónica, que es una señal para que las neuronas dopaminérgicas se activen teniendo al glutamato como influencia excitatoria, que terminará inhibiendo la actividad del neurotransmisor GABA. Bueno, en pocas palabras, inicialmente, la liberación de dopamina modula al GABA y al glutamato, lo que ofrece otro nivel de acción recíproca y complejidad entre la dopamina y otros neurotransmisores. Ahora bien, antes de pasar a la farmacología para la vía dopaminérgica, vamos a comprender más a profundidad los aspectos fisiopatológicos de la enfermedad de Parkinson. En primera, todos sabemos que el Parkinson toma lugar en la vía nigroestriada, mejor conocido como la sustancia negra que ya hablamos. Se le llama sustancia negra, porque gran parte de su composición es por neuromelanina, bueno, más precisamente es un acúmulo de residuos oxidados de dopamina y noradrenalina, y esta sustancia negra, parece tener una relación con la excitabilidad de las neuronas a ese nivel, quienes generan potenciales rápidos aun en ausencia de entrada sináptica, es decir, que producen estímulos a las vías vecinas, y en parte a los receptores MNDA. Dichos receptores, están ligados a receptores inotrópicos, para resumir su papel, en primera, la unión ligando, en este caso el glutamato, hace posible la apertura del canal de calcio, posteriormente activa el complejo calcio-calmodulina, y con ello la vía de las proteínas quinasas, que inducen procesos de fosforilación y desfosforilación de los receptores AMPA, y el resultado neto de estos receptores, es que se producen cambios de larga duración en las sinapsis excitadoras que pueden ser potenciadores de dichas sinapsis, así de esta forma regulando los procesos de memoria y aprendizaje. Bueno, en un Parkinson, como la vía glutamatérgica se verá afectada por la vía dopaminérgica mediadora, siendo este un producto de alteraciones de la sustancia negra que en un momento veremos, hace posible el retraso mental, bueno, para ser más sutiles el aprendizaje retardado en un Parkinson. Volviendo a las rutas afectadas en un Parkinson, es decir, la ruta dopaminérgica que ya vimos, al igual que la vía noradrenérgica que es el locus coreolus, y la serotoninérgica que es el núcleo del RAFE, necesitan de los potenciales de la sustancia negra para que el transporte de los neurotransmisores por las respectivas vías no se interrumpa por falta de estimulación neural. En pocas palabras, cuando existe deficiencia neuropigmentaria en la zona de la sustancia negra, se afecta la función estimulatoria a las rutas vecinas, que son la serotoninérgica, la noradrenérgica, y la GABAérgica y glutamatérgica, como ya dijimos que dependen de la liberación de dopamina. En esta fotografía microscópica histopatológica pueden ver cómo neuronas del locus coreolus, es decir, que transportan noradrenalina de la cual derivan los pigmentos de la sustancia negra, están despigmentados, lo que, una hipopigmentación devenida en el cúmulo de la sustancia negra, hace posible el paso limitante para la aparición del mal de Parkinson. Ahora bien, aparte de la sustancia negra hay otros núcleos formados por neuronas, que son el núcleo de los cuerpos estriados, que posee abundantes receptores tanto D1 y D2, y el núcleo del globo pálido formados por neuronas sensitivas y motoras. Aquí pueden ver el núcleo de la sustancia negra, y las vías que más tienen conexión con la neuropatología del Parkinson, son una que parte desde el núcleo subtalámico que tiene al glutamato como principal neurotransmisor, e involucra al tálamo ventral anterior. Otra segunda vía, que contiene al GABA como principal neurotransmisor, une el núcleo subtalámico, con los núcleos del globo pálido, con el del cuerpo estriado. Y la tercer vía que tiene al GABA y al glutamato de manera equipotente, parte directamente hacia el cuerpo estriado, y como pueden ver, todas las vías desembocan en la neocorteza rica en neuronas motoras y sensitivas, de modo que en resumen, como en el Parkinson hay una deficiencia neuropigmentaria en la zona de la sustancia negra, las neuronas dopaminérgicas no realizan mediación del glutamato y el GABA, de modo que se inhibe en primera, la actividad del núcleo del cuerpo estriado, y en segunda el tálamo ventral anterior, todo esto viene en un desequilibrio motor, que hace posibles las manifestaciones típicas del Parkinson, el temblor en estado de reposo, movimientos voluntarios lentos, que se traduce en bradicinesia, inestabilidad postural, disautonomía, y alteración de la función cognoscitiva, es decir, falta de control de la ansiedad, que puede llegar a la demencia. Como bien se dijo, el Parkinson toma lugar cuando existe deficiencia neuropigmentaria en la zona de la sustancia negra, en muchos casos asociada a la cronodegeneración neuronal, producto del envejecimiento. A esta variante del Parkinson se le llama Parkinson idiopático. Otro factor importante a aclarar, es un aspecto de predisposición genética.
El cromosoma 4q21A es el que promueve la síntesis de una proteína nuclear sináptica, la alfa-sinoleína, que normalmente no tiene plegamientos y es altamente soluble. Sin embargo, mutaciones en dicho cromosoma, como una copia del respectivo gen, hacen que se produzca una forma aberrante, al igual que un plegamiento erróneo. Dicha alfa-sinoleína forma protofibrillas tóxicas, con las neuronas fragmentadas, y posteriormente los cuerpos de Lewy característicos del Parkinson, al igual que otras enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y la esquizofrenia. Ahora bien, me falta hablar de la influencia de xenoquímicos como pesticidas, drogas, metales en la aparición del Parkinson, sustancias neuroactivas como la 1-metil, 4-fenil, 6-tetrahidropiridina, abreviada MPTP, y derivada de los opioides como la heroína, produce una gran variedad de cambios neuroquímicos, que a nivel de la transmisión dopaminérgica y en parte por acción de las monoaminoxidasas que participan convirtiendo el MPTP a 1-metil 4-fenilpiridinio, que es altamente tóxico cuando se acumula en la sustancia negra, y esto afectará la vía dopaminérgica en varias partes, reducción de la concentración de dopamina, y de sus metabolitos ácido 3,4, dihidroxifenilacético, y ácido homovanílico, disminución de la actividad de la enzima tirosina hidroxilasa y alteración de la densidad de receptores de dopamina, que conllevarán a una muerte neuronal dopaminérgica por apoptosis. Bueno, en pocas palabras, el primer sitio afectado por los xenoquímicos presentes en pesticidas y drogas, bueno, independientemente de qué sustancia se trate, es el transportador dopaminérgico. De ahí las enzimas convierten los xenoquímicos a compuestos tóxicos que, como sabemos, la sustancia negra es uno de los pasos finales del metabolismo dopaminérgico, y al inducir la apoptosis en las neuronas de la vía de la sustancia negra, el sitio se hipopigmenta, se afectan las rutas de los núcleos basales talámicos, y aparecen los signos característicos de la enfermedad. A modo de comparación, existen 425.000 neuronas en el cerebro adulto. Sin embargo, a partir de los 60 años el número puede reducir a 200.000, y en el Parkinson, apenas alcanzan a 100.000, y como se dijo, la cronodegeneración está asociada a la palidez de la sustancia gris, que ya dijimos que es donde radica gran parte de la patogenia del mal de Parkinson. Hay pesticidas como el paraquat, que posee una estructura muy similar al metilfenilpiridinio, y la rotenona, que inducen degeneración dopaminérgica a través de dos mecanismos. Uno es la inhibición de los complejos enzimáticos a nivel de las mitocondrias neuronales, y dos, la vía del estrés oxidativo, es decir, liberación de óxidos tóxicos derivados de la NADP-oxidasa, que produce degeneración de la sustancia negra de la vía neuroestriada, al igual que en cierta medida acelerar la aparición de los cuerpos de Lewy. Aquí pueden ver los cuerpos de Lewy producto de la sustancia negra compacta. Ahora, ya teniendo comprendida toda la fisiopatología del mal de Parkinson, es momento de pasar a la farmacoterapia para este padecimiento crónico. El tratamiento más aceptable, y el principal, en la actualidad para el Parkinson, es la administración de levodopamina. Bueno, se preguntan, porque si el Parkinson deviene en la reducción de la concentración de dopamina, ¿por qué mejor no administrar dopamina común? Esto tiene un fundamento simple. Al momento de la administración, el transportador de aminoácidos facilita la entrada del fármaco a través del sistema nervioso central, pero, gran parte de la farmacocinética de un fármaco, perdón por la redundancia, se basa en el transporte a través de membranas. La dopamina no puede traspasar la barrera hematoencefálica debido que es poco anfotérico. En cambio, la levodopa posee más características anfotéricas debido a que, como se dijo, es un precursor de la dopamina, por ello, es más fácil que atraviese la barrera hematoencefálica. Ya en el encéfalo, la levodopa es convertida a dopamina por la descarboxilasa que ya hablamos. La dopamina se transporta al interior de terminales dopaminérgicas o células posinápticas, en donde puede almacenarse de nuevo en gránulos, o metabolizarse por las monoaminoxidasas y el catecol-ortometiltransferasa como se dijo, para así, con una vía dopaminérgica activa, las células de la vía de la sustancia negra se hiperpigmentan poco a poco. De esta manera no se afectan las vías de los núcleos basales que ya vimos, por lo tanto mejora la función neuronal motora y sensitiva, así disminuyendo las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La levodopa tiene una biodisponibilidad del 30% debido a que solo es por vía oral, y el contenido gástrico o comidas con abundante proteína hacen que la absorción se retrase y disminuyan las concentraciones plasmáticas.
La dosis inicial recomendada de levodopa es de 100 miligramos, cada 5 días se suele aumentar la dosis en una toma, pero no pasando de los 125 miligramos, siendo 400 miligramos la dosis máxima diaria, fraccionada en 3 dosis tomadas 30 minutos antes de las comidas. La administración de levodopa se realiza siempre combinando la levodopa con un inhibidor de la dopa descarboxilasa como la benseracida o carbidopa, en la proporción de 1:4, o 1:10, en España hay algunas formas farmacéuticas que combinan ambas levodopa y un inhibidor de la dopa descarboxilasa. Ahora, otro tratamiento farmacológico, es el uso de agonistas de los diferentes receptores dopaminérgicos, a pesar de que estos carecen de selectividad. En el lado de los D1 y D2, tenemos a la bromocriptina, es un derivado alcaloide de las ergolinas del centeno. Es un agonista potente de los receptores D2 y antagonista débil de los D1, como les digo, carece de selectividad, ya que tiene afinidad hacia ambos receptores por igual. Ambos receptores se encuentran ampliamente expresados en el cuerpo estriado como ya se dijo, entonces, la bromocriptina al ser un agonista de ambos receptores, hace que haya un metabolismo dopaminérgico más activo, por ende, el recambio dopaminérgico se verá disminuido al haber un metabolismo dopaminérgico activo, así, la sustancia gris no se verá afectada por una hipopigmentación resultante de la carencia de dopamina, y por último, la parte neuromotora no se verá afectada. La bromocriptina tiene una biodisponibilidad muy pobre, debido a que su unión a proteínas es bastante alta, por lo que la biodisponibilidad y la vida media serán muy afectadas. La bromocriptina está disponible mayormente en comprimidos de 2,5 miligramos, que generalmente se comienza con una dosis de 0,62 a 1,25 miligramos diarios, preferentemente por la noche y acompañado de alimento, para limitar sus efectos secundarios, que desafortunadamente son muchos, sobre todo los malestares relacionados al vómito, y en menor medida los que involucran la hipnosis, y las cefaleas, ya que interactúan mucho con la vía serotoninérgica, que como ya vimos en el primer vídeo de este canal se relaciona con episodios de malestares cefálicos. Ahora, hay otros agonistas de D1 y D2 que están basados en morfanodioles, uno de ellos es la apomorfina, es considerado uno de los últimos recursos en el mal de Parkinson. La apomorfina, igual carece de selectividad, ya que se une a todas las subfamilias de receptores dopaminérgicos que ya vimos, pero principalmente al D4, el D2, y en menor medida el D1. La apomorfina estimula los receptores dopaminérgicos posinápticos del sistema neuroestriado, que captan la dopamina junto con sus metabolitos de la respectiva vía. Esto hace que la sustancia negra se hiperpigmente, así de esta manera haya una estimulación equilibrada de los núcleos basales, y así mejore la zona neuromotora. La diferencia de la apomorfina con la bromocriptina es que la apomorfina es usada más que nada por adultos mayores con Parkinson, y solo se administra intraparenteralmente, es decir, solo está disponible en ampolletas, dando lugar a una excelente biodisponibilidad, menor unión a proteínas, vida media más corta. En cambio la bromocriptina es más usada en niños con Parkinson ya que viene en formas orales como ya se dijo, por ende, sus parámetros farmacocinéticos serán casi lo opuesto a la apomorfina. Generalmente la apomorfina inicia con una dosis inyectada de 2 miligramos, si tras esto se tolera bien y no aparecen efectos adversos tan marcados, e iguales a los del uso de bromocriptina, puede incrementarse la dosis hasta 6 miligramos, que sería la dosis máxima diaria. Por esto, es que se suele inyectar 3 veces al día en varios pacientes con Parkinson. Y bueno, ya hablamos de agonistas con poca selectividad, hablemos de unos más selectivos, como el ropinirol y el pramiprexol. Estos son mucho más utilizados en la actualidad que los dos antes mencionados, que comienzan a quedarse obsoletos por sus múltiples efectos adversos que ya vimos. Además de utilizarse también para otras manifestaciones clínicas relacionadas al Parkinson, como el síndrome de piernas inquietas. El ropinirol y el pramiprexol son agonistas exclusivos de la familia de D2, y su mecanismo es idéntico al de todos los antiparkinsonianos. Al estimular los receptores dopaminérgicos del sistema neuroestriado, hay mayor actividad dopaminérgica, la sustancia se hiperpigmenta, y se verá reflejado en una disminución de los signos de la enfermedad. Pero, estos están sujetos a una dosis por titulación que en un momento veremos, y esto implica que la persona bajo tratamiento tiene que mantener una comunicación adecuada con el médico de atención primaria para que éste ajuste la dosis a las necesidades del paciente.
El Pramiprexol tiene una dosis muy compleja, generalmente inicia con 0,126 miligramos, en la semana 2 se adicionan otros 0,126 miligramos, en la semana 3, la dosis diaria llega a 1,1 miligramos, hasta una dosis máxima de 4,5 miligramos alrededor de la sexta semana, siendo todas las dosis divididas en 3 administraciones diarias. Todas estas dosis son para evaluar la farmacotolerancia, identificar efectos adversos implicados en la eliminación renal. Para esto se suelen realizar pruebas renales de creatinina para evaluar si la farmacocinética a nivel renal no se ve muy afectada. Por ello, en pacientes con complicaciones renales, la dosis inicial suele ser de 0,08 miligramos, que posteriormente sigue las mismas indicaciones de incrementar las dosis hasta ser menos de 1 miligramo en la sexta semana. Pero a pesar de que implica riesgos moderados para la función renal, su biodisponibilidad es excelente, por ende su vida media también, pero estos no son indicados para el mal de Parkinson idiopático en adultos mayores, ya que su función renal decreciente hace que sean más vulnerables a las complicaciones y efectos adversos a nivel renal. El ropinirol se encuentra también en comprimidos, que van desde los 0,25 hasta los 5 miligramos, y es más utilizado que el Pramiprexol ya que se metaboliza más fácilmente por el citocromo P450, por ello evita la vía renal, al igual que posee una biodisponibilidad y vida media buenas. La dosis inicial es de 0,25 miligramos 3 veces al día, y siguiendo la misma dosis por titulación que el Pramiprexol, la dosis se aumenta con la cantidad equivalente con cada semana, es decir, segunda semana 0,5 miligramos, tercera 0,75, y cuarta semana hasta 1 o 1,5 miligramos. Pasado el mes de tratamiento, el incremento es de 1,5 miligramos, es decir, en la quinta semana la dosis máxima es de 3 miligramos, bueno, se sabe que 24 miligramos es la dosis máxima. Pero una desventaja, es que el ropinirol, aunque no interactúe con la vía serotoninérgica, es un poderoso agonista D3, que lleva de la mano a efectos adversos eméticos, hipnóticos, y sedantes. Se ha reportado que varios pacientes tratados con este fármaco suelen quedarse dormidos en sus actividades diarias, e incluso cuando están conduciendo algún vehículo. Bueno, ya hemos visto el tratamiento con precursores, el tratamiento por el lado de los receptores, ahora veamos otro blanco que actúa en las enzimas, que como ya vimos una de ellas es la monoaminoxidasa, en esta, actúa un inhibidor, como la selegilina. En dosis clínicas normales, la selegilina es un inhibidor selectivo e irreversible de la monoaminooxidasa tipo B, pero que en dosis mayores pierde su especificidad y también inhibe la tipo A. Como se inhibe una enzima, se reduce la degradación de la dopamina a nivel central, facilita la actividad de las neuronas dopaminérgicas y protege a la neurona del daño por radicales libres y del estrés oxidativo, al igual que se conlleva un aumento de la concentración de dopamina en los segmentos cerebrales neuroestriados, que tiene como consecuencia una mejoría de función motora. La selegilina existen en forma oral y como coadyuvante de la levodopa, ya que potencia los efectos de la levodopa como ya se dijo, en una dosis de 5 a 10 miligramos diarios en una sola toma, o en 2 tomas durante la mañana y la tarde. Se puede usar en pacientes con insuficiencia renal a pesar de eliminarse por la orina, pero, algunos antibióticos como la furazolidona y la isoniazida debido a que en interacción dan lugar a episodios hiperpiréticos fatales. En ensayos clínicos controlados, selegilina causó una ligera mejoría en el rendimiento del motor en el inicio de la terapia con levodopa, y también retrasó el desarrollo de discapacidad que requiere la adición de levodopa. Y el último fármaco antiparkinsoniano de este vídeo, es la amantadina, este actúa antagonizando los receptores NMDA que como ya vimos, actúan sobre la transmisión glutamatérgica, mediando ambas vías dopaminérgica y glutamatérgica, así potenciando las respuestas dopaminérgicas del sistema nervioso central, liberando dopamina y norepinefrina de sus lugares de almacenamiento e impidiendo su recaptación. También la amantadina en cierta medida inhibe la acción excesiva del glutamato, que provoca la generación de radicales libres, por lo que al estar disminuido el flujo de radicales libres, la dopamina aumenta su concentración en la zona neuroestriada, y así mejora la actividad motora. La amantadina se deberá utilizar con precaución en los pacientes con insuficiencia renal, los ancianos requieren un reajuste de la dosis ya que en ellos el fármaco se elimina más lentamente, generalmente para ellos es solamente una dosis de 100 miligramos, en cambio, los adultos pueden recibir hasta 2 tomas de 100 miligramos.
Aunque la amantadina es mucho menos potente que la levodopa en el tratamiento del Parkinson, se utiliza la amantadina asociada a levodopa para lograr controlar los trastornos motores, especialmente la distinesia, y en cierta medida prolongar la vida útil de la levodopa. Pero, a diferencia de todos los antiparkinsonianos que hemos visto hasta ahora, la amantadina se relaciona a efectos adversos que conllevan a la ansiedad y el insomnio, y en menor medida malestares gástricos.